Ya, no hay duda que hoy la ciudadanía está pidiendo con cada vez más urgencia medidas muy efectivas para combatir el delito. Con toda razón esperan efectividad de parte de sus autoridades, de parte de las instituciones y especialmente de parte de las policías. El temor y la percepción de aumento del delito han hecho que las demandas progresivamente vayan decantando por medidas cada vez más punitivas. Y no es raro encontrar en el discurso de algunos actores políticos, etcétera, y de opinión, unas posturas que contraponen el combate al delito con el respeto y la protección de los derechos humanos. Pero existe esta dicotomía, ¿es realmente una cosa incompatible con la otra? ¿Es una tensión que se puede resolver? ¿Cuáles son las consecuencias de largo plazo? ¿Es sostenible, en otras palabras, obviar los derechos humanos en el combate a la delincuencia? Hay muchas preguntas y esas preguntas normalmente no son tratadas con la profundidad y la transparencia que se requiere. Hay encuestas recientes que muestran resultados bien interesantes. Por ejemplo, la encuesta de la UDP Feedback, que se publicó recién en agosto, señala que la ciudadanía en gran medida valora la democracia y cree que esta forma de gobierno es con la que mejor se resuelven problemas como pensiones, salud, pobreza, desigualdad y otros. Con todo, hay una excepción, que es el combate a la delincuencia. En este caso, un 52,8% de los encuestados cree que un gobierno autoritario lo haría mejor al momento de enfrentar la delincuencia. Y asimismo, un 59,3% considera que los estados de excepción constitucional, como el estado de sitio, serían muy efectivos para el combate a la delincuencia. Ahora bien, sin embargo, y aquí viene la paradoja, la mayoría de las personas considera que no está de acuerdo o está muy en desacuerdo con las restricciones de derechos que podría conllevar. Es decir, no están de acuerdo en restringir sus libertades personales, no están de acuerdo con suspender el derecho a reunión, suspender la libertad de trabajo, en fin, restringir la propiedad y otros. En suma, los encuestados apoyan regímenes autoritarios para estos efectos o estados de excepción constitucional, pero a la vez no están dispuestos a asumir la restricción de derechos que ello conlleva. En suma, no es un tema pacífico y genera muchas preguntas, por cierto. Ella es Alejandra Ahumada, yo soy Francisca Bert y en el capítulo de hoy día de Sitio del Suceso hablaremos, como ya lo saben, con palabras simples y con hechos concretos, con datos, para que cada uno de ustedes se vaya formando de su propia opinión un capítulo a la vez, un episodio a la vez, hoy día la seguridad pública y los derechos humanos. Y para hablar de este tema, y desde ya muy bienvenido Germán, hemos invitado a Germán Díaz, secretario ejecutivo del Comité para la Prevención de la Tortura. Eres sociólogo, ¿verdad? Académico, larga trayectoria, académico de la Universidad Alberto Hurtado, máster en psicología, magíster en prevención, seguridad urbana y política criminal. Amplia experiencia en docencia, Germán, consultoría e investigación, pero además a mí me llamó harta la atención tu trabajo como voluntario y consultor académico en otros países también de la región, Brasil, Canadá, Ecuador, México y Chile. Especialista en sociología de la desviación, gran tema también, intervención social, políticas públicas en seguridad ciudadana, y muchas gracias por estar acá y bienvenido al Sitio del Suceso. Muchas gracias por la invitación, estoy feliz de estar acá y también de poder compartirle un poco a todos los que nos escuchan el trabajo que estamos haciendo desde el Comité para la Prevención de la Tortura. Germán, para empezar, nos gustaría que nos explicara qué es el Comité para la Prevención de la Tortura y cuál es su misión y cómo trabajan ustedes. Perfecto, bueno, el Comité para la Prevención de la Tortura es un órgano autónomo del Estado de Chile que se crea en el año 2019 bajo la ley 21.154. Y esta ley viene a poner punto final a una larga deuda del Estado de Chile, porque el Estado en 2019 ratifica un protocolo, que es el Protocolo Facultativo contra la Prevención de la Tortura, que es un instrumento internacional muy importante que los países que firmaron la Convención contra la Prohibición de la Tortura estaban mandatados a implementar este protocolo. Y lo interesante es que este protocolo, a diferencia de otros protocolos del derecho internacional de los derechos humanos, pone el énfasis en la prevención.
y crea una institucionalidad que en los distintos países que ratifican el protocolo se llaman Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura. Estos mecanismos nacionales de prevención de la tortura lo que tienen como mandato es justamente desplegar estrategias para prevenir la tortura. Esto quiere decir no perseguir, judicializar los casos de tortura, porque para eso están instituciones de protección, en el caso de Chile el Instituto Nacional de Derechos Humanos, sino que este protocolo crea una metodología de prevención. Y la prevención es muy interesante, y esto está muy ligado a los temas de seguridad, pone el foco no tanto en lo que pasó en un hecho, sino en por qué pasó ese hecho y cómo las instituciones pueden aprender para que un hecho de esa naturaleza nunca más se vuelva a repetir. Y entonces eso es en el fondo el trabajo que hacemos desde el comité, y básicamente la metodología que nos da la ley es básicamente nos invita a hacer visitas preventivas no anunciadas a los distintos lugares de privación de libertad que hay en todo Chile. Y por privación de libertad el protocolo lo entiende de manera bien amplia. Es todo lugar donde las personas no puedan salir por sus propias facultades, ya sea que estén bajo custodia del Estado, como en una cárcel, en una comisaría, o bajo protección de agentes del Estado. Por ejemplo, un adulto mayor que está en una residencia que no puede salir por sus propios medios, está en el fondo bajo custodia del Estado. Claro. Hospitales psiquiátricos, residencias de niños, niñas y adolescentes, esos son como los distintos ámbitos que el comité monitorea permanentemente. Germán, ¿y cómo este nuevo enfoque, digamos? Porque Chile tiene una historia con la dictadura, con la tortura en sí misma, que lleva a veces en el discurso público a encasillar ese concepto en relación a eso, a violaciones de derechos humanos durante ciertos periodos de tiempo de gobiernos autoritarios. ¿Cómo se recibe este nuevo enfoque? Porque es distinto, tiene un matiz diferente, ¿verdad? Así es. Bueno, lo primero que hay que entender es que si bien la prohibición en el derecho internacional y también en la legislación nacional tiene una prohibición absoluta, quiere decir que no acepta excepciones de ningún tipo, no porque hay una norma que la prohíbe, inmediatamente el fenómeno desaparece. Y eso es lo primero. Entonces, justamente este protocolo facultativo dice, bueno, está muy bien, existe la prohibición absoluta, pero hay que desarrollar otras estrategias, no solamente normativas, sino también en el ámbito de la prevención, que pueda combatir las formas de tortura que todavía existen. Y eso es como tal vez lo más interesante del comité, que el comité ha dado cuenta, y también así lo ha dado cuenta también la persecución de ciertos hechos de tortura en Chile que son post-dictadura, es decir, hemos conocido y diría que casi todos los días en Chile se sigue torturando o se siguen cometiendo tratos crueles, inhumanos y degradantes a personas, en especial a las personas privadas de libertad. Y por eso este comité pone el énfasis en las personas privadas de libertad, porque son las más vulnerables a ser víctimas de violencia por parte de agentes del Estado. Germán, y en estas condiciones, dentro de esta perspectiva que tú nos estás relatando, ¿cuál es el rol de las policías y cómo se vincula eso con este enfoque de derechos humanos? Teniendo en cuenta que quizás es la institución más observada, sobre la que hay más presión en un contexto de urgencia de medidas frente al delito. Perfecto, esa es una buena pregunta, porque y esto está muy en la opinión pública y yo creo que el comité lo ha desmentido categóricamente. Los derechos humanos no le atan las manos a las policías, a las instituciones a cargo de impartir la justicia, sino todo lo contrario, les facilitan su labor. ¿Y por qué digo que les facilitan la labor? Porque finalmente la función policial no se puede ejercer sin legitimidad policial. Y eso es muy importante, y eso quedó muy en evidencia cuando Carabineros, a propósito de la mala actuación de algunos funcionarios policiales en el contexto del estallido social, genera violación de los derechos humanos, la legitimidad de Carabineros cae profundamente. Y la institución así lo reconoce y lo reconoce públicamente. Entonces, a partir de ahí, yo creo, y lo que el comité ha visto, que Carabineros ha hecho un trabajo fantástico. Primero, pasar de un departamento a una dirección de derechos humanos, y esta dirección de derechos humanos está haciendo un trabajo realmente notable y está muy abierta, muy receptiva a trabajar colaborativamente con instituciones como el Comité para la Prevención de la Tortura. Y ahí lo que pasa es que, claro, la legitimidad de las policías es fundamental. Y para que haya legitimidad, como lo que dice la teoría, tiene que haber justicia procedimental, es decir, que las policías tienen que seguir ciertos procedimientos que están estipulados y no pueden actuar arbitrariamente. Justicia distributiva,
que quiere decir que la policía tiene que actuar de la misma forma con los distintos ciudadanos sin discriminación. Y ese es el elemento esencial que ponen los derechos humanos, reconocer la dignidad de todas las personas, que todos somos iguales y que todos merecemos el mismo trato. Y finalmente, los estudios dicen eficacia policial, que es donde más estamos a la deuda y podemos abordar eso, y accountability, rendición de cuentas. Y ahí, más o menos, o sea, todavía tenemos problemas de la subordinación de las policías a la autoridad político y civil, y también, obviamente, aunque igual ha habido esfuerzos por parte de las policías de ser más transparente la rendición de cuentas. Entonces, son esas 4 características y los derechos humanos justamente vienen a enfatizar, y por eso si uno lee, por ejemplo, los planes rectores, tanto de la Policía de Investigaciones como de Carabineros de Chile, los pilares de los planes estratégicos de desarrollo para las policías, pensando en el centenario de ambas policías, uno de ellos es el enfoque de derechos humanos, y yo creo que no pudiera ser de otra forma. Germán, y en ese punto, en la eficacia, porque desde un rol de ciudadano, ¿verdad? Uno ve que hay un delito y uno quisiera, digamos, que ese policía intervenga con fuerza. Ayer en la noche, de hecho, hubo un ataque a la comisaría de Huechuraba, y en un contexto de una marcha, y yo escuchaba en la mañana ahí en la radio que decían, ¿y por qué la policía no disparó? Entonces, ¿qué pasa ahí con la eficacia? ¿Cómo las policías, tanto carabineros como la PDI, y quizás más carabineros, ¿verdad?, por su rol, van a ser eficaces, pero siempre con un enfoque de derechos humanos? Fantástica pregunta, y ahí nos mete un desafío, porque también qué queremos entender o qué queremos remediar, porque ahí se nos mezclan los temas. Sí. Si queremos, por ejemplo, disminuir temor, ahí no necesitamos un policía hartamente armado que patrulle a 100% a 100 km por hora, necesitamos una policía más bien de proximidad, que se relacione y se vincule con los ciudadanos. De hecho, en esa encuesta muy interesante de la Portales, que lidera el profesor Claudio Fuentes, con cual conversé justo ayer, estaba con él muestra un dato que dice: la mejor estrategia o la estrategia más efectiva que identifican los vecinos para mejorar la seguridad en sus barrios es coordinarse y tener cercanía con la policía. Y con ese dato, ¿qué quiere decir? Primero, la policía es importante. Segundo, el vecino espera que la policía tenga una proximidad, y yo creo que ese es un valor mucho más importante que el hecho que la policía pueda irrumpir el espacio disparando, haciendo uso de armamento, porque además no hay que olvidar, por ejemplo, la experiencia reciente de Francia. Es decir, la policía puede estar súper bien en los indicadores, súper eficaz en el delito, pero si comete un delito grave y esconde la evidencia, eso puede generar una crisis social que pone en riesgo el prestigio de las policías. Entonces las policías no se pueden dar el lujo de vulnerar la ley y de cometer, en el fondo, y por eso es tan importante que existan protocolos, medidas y órganos que monitoreen también a las policías respecto a cómo lo están haciendo en materia de derechos humanos. Así que yo te diría que la eficacia de las policías, a mi modo de ver, tiene que ver con mejorar el acercamiento de las policías a las comunidades, más que necesariamente dotar a las policías de más armas de fuego, que es también lo que cree la ciudadanía. También la UDP dice eso, es decir, una de las causas que ellos asocian al delito es que hay pocas condenas y que las policías tienen pocas libertades para usar la fuerza. Pero yo estoy seguro, también por los datos que muestra la encuesta, que más que mayores atribuciones para el uso de la fuerza, lo que falta es mayor, obviamente, inteligencia policial y mayor proximidad policial, y que las policías realmente logren estar más presentes y más coordinados con las comunidades. Oye, Germán, ustedes también desde el comité han estado trabajando con instituciones del Estado, con ONG. ¿Cómo se recibe desde ahí también las recomendaciones y la forma de trabajo que ustedes tienen? Sí, eso es muy importante. Primero, cualquier órgano de derechos humanos en Chile está presidido por el trabajo de la sociedad civil, de gente maravillosa que ha dado la vida por la democracia, por los derechos humanos. Entonces nosotros también estamos muy inspirados y siempre reconocemos que, si bien está una labor bastante nueva en el Estado, este monitoreo preventivo, hay instituciones de derechos humanos de la sociedad civil que vienen haciendo este trabajo, haciendo recursos, haciendo una ley de una forma bastante admirable, y en ese sentido siempre agradecemos a la sociedad civil y aprendemos mucho de esa experiencia que ellos tienen. Por ejemplo, la Cruz Roja es como la gran inspiradora de esta metodología que hoy en día está constituida como una política pública a través de nosotros.
Y bueno, dicho esto, el comité también se vincula con todos los poderes del Estado, porque una vez que el comité va a los lugares de privación de libertad y observa los factores de riesgo, en una comisaría, en una cárcel, en un establecimiento de larga estadía del adulto mayor, el comité hace los hallazgos y emite recomendaciones al Estado de Chile. Entonces, y ahí siempre nos preguntan, ¿y esas recomendaciones? ¿Qué es la ley? Claro. ¿Qué fuerza tenemos? No tenemos una fuerza legal. Y por eso el derecho internacional nos pone un nombre muy bonito, es una magistratura del convencimiento, porque nosotros tenemos que realmente hacer ver a las instituciones que generar espacios del buen trato no solamente genera una sinergia positiva para las personas que están privadas de libertad, sino para todo el funcionamiento de la institución. Entonces, desde ahí entablamos distintas mesas de trabajo, hacemos recomendaciones técnicas y sobre todo capacitamos. Increíble cómo las propias instituciones le piden al comité que capacite a sus actores en estas materias de prevención de la tortura, porque muchos casos de tortura o de tratos crueles, inhumanos y degradantes no se dan porque las personas quieran con dolo actuar de esa manera. En algunos casos sí, pero en algunos más bien se da porque no hay procedimientos, no hay protocolos, hay desconocimiento o simplemente hay unas visiones cognitivas muy perjudiciales de racismo, que no te permiten ver la dignidad de la otra persona en tu función pública. Y en ese sentido, Germán, ustedes, en el fondo, en este debate y en cómo está Chile, ¿verdad? Que este tema de la delincuencia, la inseguridad, en este contexto de debate político, ¿ves que hay algunos grupos que puedan estar más expuestos en razón de cómo está exceso de temor que podemos tener o de ver al otro como el enemigo? ¿Tú ves que hay grupos que pueden estar más expuestos en razón de este discurso instalado? Absolutamente, y ahí, bueno, una recomendación para los que nos escuchan, hay un libro maravilloso que se llama La monarquía del miedo, de la Martha Nussbaum, que es esta profesora de Harvard, desarrolladora del paradigma de desarrollo humano, que ella dice, pareciera ser que el miedo es la emocionalidad que es finalmente la que más resuena. Y el problema del miedo, que es una emoción egocéntrica y narcisista, que te hace pensar que tu problema es el más importante y utilitaria, y para solucionar tu problema puedes pasar a llevar al resto. Y a partir de esta emocionalidad del miedo, la política, en vez de abordarlo con otras emocionalidades, que al final del librito Martha Nussbaum dice debía ser la esperanza, más bien deja que se construyan una reacción al miedo, y esa reacción al miedo es una reacción que genera odio, adversidad, exclusión, y eso pone en riesgo de forma muy evidente a ciertas poblaciones o a ciertos grupos vulnerables. En el caso de Chile, por ejemplo, a los migrantes irregulares, también a las personas en situación de calle, y hemos visto cómo han crecido en Chile ciertos delitos de odio que están cometidos hacia estos grupos vulnerables, que finalmente se construye este miedo, se termina construyendo en un odio y en esta idea de que hay un enemigo interno que es finalmente el culpable de todos los problemas, cuando eso es una falacia o una reducción de la realidad brutal, pero que está alimentada por muchos políticos, por la opinión pública, por muchos medios de comunicación. Claro, qué bonita definición eso del miedo, de que es egocéntrico, ¿sí? Pues uno tiene miedo y lo único que le importa es salir de esa emoción. Exacto. Oye, y además de estos grupos que tú mencionabas, los migrantes, las personas en situación de calle, tenemos territorios donde se viven con especial intensidad la inseguridad. ¿Cómo lo han visto ustedes? ¿Dónde han visto mayor vulnerabilidad? Desde una perspectiva territorial, digamos. Sí, no, esa es súper buena pregunta. Claro, el comité tiene un mandato para los lugares de privación de libertad y ahí también te voy a comentar algunas diferencias. El comité fue a la cárcel de Alto Hospicio, por ejemplo en Iquique, y cuando tú vas al módulo de las mujeres, ves cómo las mujeres bolivianas, indígenas, están mucho más expuestas y son mucho más víctimas de violencia por parte de sus pares al interior de la cárcel, como también por parte de los propios gendarmes y del propio sistema. Entonces tú dices, bueno, aquí hay un grupo que tiene además unas características con interseccionalidad en el fondo, son mujeres, son bolivianas, son migrantes, algunas no hablan bien el español,
Y eso es un factor de riesgo altísimo. Y a nivel territorial también la evidencia en seguridad pública es muy clara, es decir, esta estadística, los promedios esconden una realidad. La tasa de homicidio que bien está subiendo en algunos sectores de Santiago es de 10 por cada 100.000 habitantes, lo cual y incluso en Arica me parece que la estadística llegó a 16 homicidios por cada 100.000 personas. Entonces, estos son problemas grandes. Hay un problema también con los asentamientos marginales, algunos campamentos, como se llaman en Chile, por ejemplo, es muy evidente que están como cooptados por grupos criminales, por ejemplo, en Cerro Chuño, en Arica. Y entonces la literatura dice, en estos barrios se da un concepto que se llama violencia crónica, que quiere decir que las lógicas de la violencia no solamente empiezan a afectar la seguridad pública, sino se empiezan a instalar en las viviendas, se empiezan a instalar en las escuelas y finalmente hay una socialización en la violencia. Y cuando eso se produce, cuando hay barrios de violencia crónica, es muy difícil poder trabajar en ellos o hay que hacer un trabajo de muy largo plazo. Y por ejemplo en las grandes ciudades también pasa, por ejemplo en el barrio llamado La Pequeña Caracas, Toromazote en Estación Central, es un barrio de violencia crónica, donde impera una paralegalidad y eso merma la capacidad del Estado de hacer efectivas sus políticas públicas. Para que se entienda bien, porque aquí estamos tratando de explicar estos conceptos, ¿a qué te refieres cuando dices que reina una paralegalidad? Que reine una paralegalidad quiere decir que los códigos que articulan la vida social no se articulan bajo los códigos de la legalidad, de lo legítimo, sino de una legitimidad alternativa que básicamente está dominada por el código de la violencia. Entonces, básicamente, por medio de la violencia tú impones otras reglas del juego y los tipos que están en Toromazote tienen que pagar una extorsión para poder operar. Entonces no es como todos los ciudadanos que le tienen que pagar un impuesto al Estado, claro, sino le tienen que pagar un impuesto al Estado y le tienen que pagar a los demás por una seguridad. Entonces esos son códigos de la paralegalidad, una legalidad paralela, por decirlo así, o ilegalidad en este caso así. Germán, ya para ir cerrando, una pregunta. Tú lo dijiste al principio, ustedes son un comité de prevención, ¿verdad? Y ahí, en esta época donde también este discurso instalado del miedo a la delincuencia deja poco espacio para la prevención, ¿cuál es el valor que ustedes le dan en el fondo a esa palabra, digamos, ese concepto en la vida que queremos construir, digamos? Bien, bueno, la prevención, yo soy un amante de la prevención y yo creo que, bueno, todos los que trabajamos en el comité estamos convencidos de eso, la prevención es mucho más rentable en el mediano y en el largo plazo que la reacción. La reacción obviamente tiene unos costos porque ya el daño está hecho y no solamente tú tienes que tomar medidas para que no vuelva a pasar, sino también tienes que tomar las medidas de no repetición, de reparación, entonces todo eso va generando un daño social, un daño en la confianza institucional. Entonces la prevención tiene un valor desde ahí, pero ¿cuál es el problema? Que la prevención necesita tiempo y que no es tan vistoso, porque la prevención es más bien silenciosa. Cuando uno hace una buena prevención el fenómeno no ocurre, entonces no se nota. Entonces, y en Chile, todavía la estadística, la otra vez un colega la calculaba, por cada 8 pesos en reacción de la seguridad solo ponemos 2 en prevención, y eso es un gran error. Porque básicamente no estamos atacando. Prevención significa anticiparse a la ocurrencia de un delito, pero significa por sobre todo tomar muy seriamente cuáles son las causas que llevan a la ocurrencia de un delito o de cualquier problema. Y asumir las causas profundas es mucho más complejo porque no solamente implica poner una cámara, no implica hacer transformaciones organizacionales, culturales, y ahí hay que tener mucha voluntad política, hay que pensar... y saber abordar la complejidad. Y ahí el comité, por ejemplo, para poder abordar la prevención, algo muy interesante que tiene es un comité completamente interdisciplinario. Hay una médico, hay una experta en salud pública, hay abogados, sociólogos, porque cuando tú vas a ver un recinto de privación de libertad, queremos tener un arquitecto, porque tú necesitas para abordar la prevención, abordar todo de una mirada bien holística y no reduccionista como muchas veces operan los discursos populistas o que ponen una fe ciega en el castigo. Y lo último, yo creo que en Chile, y ahí me encantaría que haya recursos para estudiar los costos del populismo. Hoy en día una persona privada de libertad cuesta 800.000 pesos. Sí.
Y Por lo mínimo. Por lo mínimo. Pues claro. Así, en promedio, Conservadoramente. entre las cárceles concesionadas, que creo que son 900.000 pesos, y las cárceles no concesionadas, 700.000 pesos. Entonces tú dices, y estamos, la gente pide más cárceles, y va a llegar un minuto, como bien documentó en ese libro de las cárceles Miseria, lo y Huacán, que el presupuesto de California en cárceles era más que en educación. Y cuando llegue eso, todos nos vamos a agarrar la cabeza y vamos a decir, ¿Cómo como llegamos acá? sociedad permitimos que estemos Eso. invirtiendo más en castigo que en proyecciones, en esperanza, en sueños, en conocimiento, en tecnología, en educación? Y eso es lo que hay que cambiar. Eso es lo que hay que cambiar. Exacto. Germán, nosotros tenemos una tradición, tú hiciste una recomendación, no sé si quieres repetirla o hacer otra, toda tuya, una recomendación para todos quienes nos escuchan. Sí, bueno, hice la recomendación La monarquía del miedo, un excelente libro de Martha Nussbaum. También hay un libro que es fantástico, a propósito de los que quieren estudiar prevención de la tortura. Está el libro publicado el año pasado, hace 2 años, de Juan Méndez, que fue relator a nivel mundial, es un argentino espectacular, y él tiene un libro autobiográfico que se llama Un puesto en la lucha. Y yo creo que es un muy buen libro. Y la serie que estoy viendo ahora en Netflix, Así nos ven, que se las recomiendo. Es buenísima. Es tremenda, excelente. buenísima, pero ahí uno Sí. ve cómo los sesgos, los prejuicios operan en el sistema de justicia, y cómo eso obviamente va mermando Sí. la credibilidad de las Es instituciones. una gran miniserie. Es una Sí, gran miniserie, sí, yo creo muy que todo el buena. mundo la tiene que ver, y a mí me encanta El Marginal, tengo que decirlo, porque es pintoresca, pero lo que vemos en las cárceles muchas veces tiene mucha semejanza con El Marginal. Claro, está obviamente maxificado, pero yo creo que si no cuidamos la institucionalidad, si no nos tomamos seriamente, van a haber cárceles en Chile como las que retrata la serie, y eso, claro, va a dejar de ser divertido porque no va a ser ficción, sino va a ser una realidad, y eso sería un problema muy grande para Chile. Por supuesto. Nosotros queremos, por parte de este podcast, Sí. queremos recomendar que entren a la página del Comité para la Prevención de la Tortura. Es una página muy amigable, y que sobre todo revisen el tercer informe anual. Es un informe que trae información muy rica y además presentada en una forma muy fácil de leer. Cada capítulo trae una infografía gráfica al principio donde ustedes pueden leer las cifras fundamentales, y eso ayuda mucho a la comprensión de los fenómenos que explica el comité en este informe. Y por nuestra parte agradecer a Germán, de verdad ha sido una mirada global y poner en el centro de la prevención para que nunca tengamos que lamentar no haberlo hecho. Así que muchas gracias a todos quienes nos ven y nos escuchan. Por favor, suscríbanse tanto en Spotify como en YouTube, y los me gusta son muy bienvenidos también. Sí. Muchas Y nos gracias. siguen en las redes sociales, y preguntas, dudas, sugerencias de tema, lo que quieran, también en nuestro correo electrónico. Muchas gracias. Gracias, Germán. Chao, gracias a ustedes.